En Así habló Zaratustra hay un apartado titulado El adivino, y en este apartado Nietzsche relata su ruptura y superación del pesimismo vuelto metafísica en el pensamiento de Schopenhauer. Recordemos el enorme impacto que tuvo el autor del mundo como voluntad y representación en el pensamiento del joven Nietzsche. En el apartado El adivino, Nietzsche relata a través de Zaratustra de forma literaria, logrando describir importantes conceptos filosóficos a través de una enorme belleza y profundidad poética, la superación de la ética de la resignación, la superación de una metafísica que concibe la voluntad como el noumeno, la cosa en sí misma, de la cual el mundo y todo lo que en él existen son una representación en el pensamiento de Schopenhauer, para caracterizar su propio pensamiento como una reivindicación de la vida tan radical que en el anticristo va a negar la lástima, considerándola una herramienta del nihilismo que hace que el sufrimiento sea contagioso. Nietzsche rechaza el compadecerse del sufrimiento ajeno porque marchita las flores de la plenitud, porque debilita la voluntad de poder que caracteriza la vida como un instinto de crecimiento, como un impulso al desarrollo, a la superación de la condición del hombre, que es definida por Zaratustra como una cuerda extendida sobre un abismo entre la bestia y el sobrehombre, entre la bestia y el Übermensch en alemán, por lo que la condición del hombre se ve como un ocaso, como algo transitorio, un puente que debe ser superado. Teniendo en cuenta la superación del pesimismo en el pensamiento de Schopenhauer, que va a caracterizar el vitalismo radical en Nietzsche, en el apartado El adivino, Zaratustra escucha a un adivino que predica la resignación frente a la vida, que afirma que todo está perdido y que nada tiene sentido. Y el mensaje deprimente que predica el adivino impacta a tal punto a Zaratustra que durante 3 días no come nada y permanece en silencio. Sus discípulos lo siguen y eventualmente Zaratustra cae dormido. Mientras duerme, sus discípulos se reúnen alrededor de su maestro y esperan con ansias a que Zaratustra despierte. El sueño que tiene Zaratustra no solamente sobresale por su belleza literaria, sino también por su profundidad filosófica, porque nos permite entender la superación de Nietzsche del pesimismo de Schopenhauer. Zaratustra sueña que se encuentra en el castillo de la muerte, en una cima solitaria y oscura de una montaña recóndita, y en esa fortaleza, en ese castillo de la muerte, Zaratustra se vuelve guardia de sepulcros y ataúdes, y la vida vencida contempla a Zaratustra mientras cuida esos sepulcros desde un ataúd de cristal. De repente, un huracán estridente irrumpe en los aposentos de la muerte y Zaratustra, que se encontraba cuidando esos ataúdes y sepulcros, ve cómo entre el caos del huracán le es lanzado un ataúd negro y del interior del ataúd negro emergen imágenes grotescas de niños, ángeles, locos y mariposas tan grandes como niños. Y a la par con esas imágenes grotescas de niños, ángeles, locos y mariposas tan grandes como niños, vienen risas estridentes que le causan tal terror a Zaratustra que empieza a huir y a gritar como nunca lo había hecho antes en su vida. Tanto gritó y tanto estupor sintió frente a aquellas imágenes grotescas que habían salido de ese ataúd negro arrojado por el huracán beligerante y por el huracán caótico que había irrumpido en la fortaleza, en el castillo de la muerte, que Zaratustra acaba despertando de su sueño y cuando despierta le relata a sus discípulos lo que acaba de soñar. Pero se encuentra consternado porque Zaratustra no entiende el significado del sueño que acaba de tener. Es entonces cuando su discípulo más preciado le dice a Zaratustra que su propia vida da testimonio del significado del sueño que acaba de tener. ¿Acaso no es Zaratustra aquel huracán estridente que irrumpe en las puertas de la muerte? ¿Acaso no es Zaratustra el artífice de aquellas imágenes grotescas de ángeles, locos, niños y mariposas tan grandes como niños que emergen del ataúd negro para burlarse de aquellos guardias de sepulcros y ataúdes que no son otra cosa que una representación metafórica en clave literaria de los filósofos pesimistas
y sobre todo de Schopenhauer, de aquellos filósofos como Schopenhauer o Cioran, que predican a favor de una ética de la resignación, que rechazan el deseo, que reprimen las pasiones, que muestran la naturaleza absoluta e ineludible del sufrimiento y reducen la condición humana a un lamentarse perpetuo frente al hecho de existir, considerando la existencia misma como un acto fútil, como un sinsentido, como un absurdo. Nietzsche representa su filosofía a través de la propuesta del discípulo de ver la figura del huracán, del ataúd negro de donde salen ángeles, locos, niños y mariposas tan grandes como niños, como la representación del propio pensamiento de Zaratustra. Propone ver su propia filosofía con relación al nihilismo y al pesimismo de Schopenhauer principalmente, y del nihilismo surgido de la debilidad que rechaza y reprime el impulso de desarrollo de la vida, que en el caso del hombre aspira superar esa condición para llegar al Übermensch. Y es que en El nacimiento de la tragedia, según el espíritu de la música, la primera obra publicada por Nietzsche en 1872, en el ensayo de autocrítica incluida varios años después de haberla publicado en 1872, Nietzsche hace la distinción entre dos tipos de nihilismo. Por un lado está el nihilismo surgido de la debilidad, aquel nihilismo que mediante una transvaloración de los valores convierte la debilidad en virtud, convierte la cobardía, la incapacidad para la venganza, la incapacidad para el poder, la satanización de las pasiones en las nuevas virtudes, en los nuevos valores morales. Toda la religión, pero particularmente el cristianismo, es responsable de llevar a cabo esa transvaloración de los valores que convierte el nihilismo en virtud. Ese nihilismo surgido de la debilidad se da tanto en la religión como en la filosofía. En la filosofía, la ética de la resignación de Schopenhauer frente a una metafísica que considera que la voluntad es el sufrimiento, la voluntad es siempre deseosa e insatisfecha, la insatisfacción y el sufrimiento constituyen la voluntad de la cual el mundo y todo lo que en él existe son una representación. Ese nihilismo surgido de la debilidad, tanto en el cristianismo como en la filosofía de Schopenhauer, lo distingue Nietzsche del nihilismo que surge por una predisposición intelectual a lo más trágico de la existencia, ese nihilismo de la tragedia griega, del Edipo Rey de Sófocles, de los persas en Esquilo, de los 7 contra Tebas, de la trilogía de Orestes que asesina a Clitemnestra, su propia madre, después de que ésta asesinara a Agamenón cuando el Atrida volvió de Troya, que también es una trilogía de Esquilo. Eurípides y todos los demás grandes dramaturgos representan para Nietzsche un nihilismo que implica un acercamiento a lo más trágico de la condición humana, pero de una condición existencial que surge de la plenitud, de la fortaleza y del vigor espiritual. Es una característica de la plenitud, de la superioridad del arte griego. Es por eso que Nietzsche va a considerar en El nacimiento de la tragedia de Sófocles, de Esquilo, el Edipo Rey, Antígona, los 7 contra Tebas, etc., como una manifestación de la síntesis entre el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco que caracterizan el movimiento del arte griego. Desde que en la teogonía de Hesíodo, después de la titanomaquia, los dioses olímpicos, Zeus, Hades, Poseidón y Hera, vencen a los titanes, Cronos, Rea, Hiperión, Atlas. Los dioses olímpicos se empoderan y tienen descendientes. Atenea, que nace de un dolor de cabeza de Zeus, nace de la cabeza de Zeus, Apolo y Deméter, Artemisa, todos los demás dioses de la segunda generación de los dioses olímpicos. Hay una transformación en la condición existencial de los griegos, en tanto que se transforma su concepción particular de la vida y la muerte, y eso implica una transformación en sus representaciones artísticas y culturales que da paso al espíritu apolíneo. Nietzsche identifica la Ilíada y la Odisea, las grandes obras de Homero, como representantes del espíritu apolíneo, el arte clásico que resalta la belleza del cuerpo. Por ejemplo, si pensamos en las estatuas de Apolo, en las estatuas de Zeus, de Poseidón, son estatuas que resaltan la perfección de la anatomía del cuerpo masculino y también del cuerpo femenino, con las representaciones de Hera,
de Artemisa, mientras que el espíritu dionisíaco representa la estridencia ditirámbica de los sátiros, de Dionisio, para los romanos Baco, y la figura de los titanes, ese pesimismo que refleja el sabio sileno que acompañaba al dios Dioniso y que es capturado por el rey Midas, que le pide a Dioniso que lo que toque se pueda volver en oro, y cuando Midas captura a Sileno le pregunta qué es lo mejor para el hombre, y Sileno le responde entre carcajadas estridentes que lo mejor es no haber nacido y lo segundo mejor es morir pronto. Ese pesimismo del sabio sileno que acompañaba a Dioniso y que es capturado por el rey Midas, de que lo mejor es no haber nacido y lo segundo mejor es morir pronto, es un pesimismo que caracteriza el espíritu dionisiaco, y al encontrarse el espíritu apolíneo de la belleza de los dioses olímpicos, de Apolo, que es el dios de la luz, de la profecía y de la poesía, también de la música, con ese pesimismo de los titanes, con ese pesimismo de la estridencia ditirámbica, de las celebraciones dionisíacas, se desarrolla la síntesis de espíritu apolíneo y dionisiaco bajo la forma de la tragedia. Y la racionalidad del logos con Platón es la muerte, la decadencia de esa tragedia que es la plenitud del espíritu griego, la síntesis de lo apolíneo y lo dionisiaco. El nihilismo de la tragedia es un nihilismo, por lo tanto, que surge de la plenitud y la fortaleza y debe distinguirse del nihilismo surgido de la debilidad. Volviendo al Así habló Zaratustra, en el apartado del adivino, el adivino representa el primer tipo de nihilismo, es decir, aquel nihilismo surgido de la debilidad, de la resignación y del rechazo frente a los impulsos de desarrollo de la vida, y por lo tanto se trata de una crítica al nihilismo del cristianismo, de la religión en general, y al nihilismo del pesimismo vuelto metafísica en la filosofía de Schopenhauer. El nihilismo surgido de la plenitud es de hecho considerado como una expresión cultural y artística de la fortaleza, de un pesimismo que nace de una plenitud frente a la existencia que caracteriza el arte griego y que Nietzsche explora en El nacimiento de la tragedia. En el sueño, Zaratustra, que se encuentra en la fortaleza, en el castillo de la muerte, y la vida vencida desde un ataúd de cristal contempla a Zaratustra, Zaratustra cede a la resignación que predica el adivino, y eso podría interpretarse como un símbolo que en clave metafórica ilustra cómo Nietzsche en su juventud cedió al pesimismo de Schopenhauer. Cuando leyó El mundo como voluntad y representación, se sintió seducido por la ética de la resignación y por la metafísica que ve la voluntad como insatisfacción y el mundo y todo lo que en él existe como una representación derivada de esa insatisfacción y de ese sufrimiento que constituyen la voluntad, que es el nómeno o la cosa en sí misma. Pero eventualmente un huracán irrumpe violentamente en la fortaleza, en el castillo de la muerte, y lanza ese ataúd negro del cual salen las imágenes grotescas de ángeles, de niños, de mariposas tan grandes como niños y de locos, entre risas y carcajadas. Y Zaratustra, de acuerdo a lo que propone su discípulo, viene a ser precisamente ese huracán que irrumpe en el castillo de la muerte, en el castillo del nihilismo, en esa fortaleza de la resignación y la renuncia frente a la vida, en esa fortaleza del nihilismo surgido de la debilidad, para presentar un vitalismo radical, cuya tesis principal es la superación de la condición humana a través de un proceso de metamorfosis que describe Nietzsche en el Así habló Zaratustra bajo la forma de la metamorfosis del camello que pasa a ser león y del león que pasa a ser niño, en el marco de esa transición de la bestia al hombre y del hombre al Übermensch o al sobrehombre, erradamente traducido como superhombre. La traducción es sobrehombre, Übermensch. Inicialmente, el camello que recorre el desierto es un animal que soporta un peso extenuante y representa la moral de esclavo. El camello debe soportar la resignación, la debilidad, la conversión de la cobardía, la falta de venganza, la falta de poder
la divinización de la miseria y del sufrimiento y todo el énfasis que se le pone a una vida ilusoria en el más allá inexistente como parte de los nuevos valores que surgen a partir de la transvaloración de los valores que lleva a cabo el cristianismo, lo asume como ese peso agobiante con el cual carga sin ningún reproche, sin ninguna queja y con absoluta obediencia. Es por eso que el camello representa la moral de esclavo. El camello eventualmente se transforma en un león feroz y este feroz león es un nihilista en el sentido en el que utiliza el nihilismo para destruir esos valores imperantes después de la transvaloración de los valores que lleva a cabo particularmente el cristianismo, y a través de la destrucción el león busca reafirmar su libertad, pero su ferocidad lo limita únicamente a la destrucción y a la rebelión violenta frente a la carga que antes, cuando era camello, en el contexto de la moral de esclavo, soportaba obedientemente. El león pasa entonces al niño y la figura del niño representa la capacidad de crear, que es la característica primordial del Übermensch, del sobrehombre, que ha superado la condición del hombre como una condición transitoria, como un mero caso, como una cuerda extendida sobre el abismo, y es capaz, reafirmando su libertad, de crear nuevos valores morales y de llevar a cabo una transvaloración de los valores de acuerdo a la concepción de la vida como una voluntad de poder, como un instinto que busca desarrollarse y que continuamente aspira a superarse.